uno de los momentos más lindos de la semana son los miércoles, cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, porque nosotros, los seres humanos, somos como muy complejos y de hecho somos objeto de estudio durante mucho tiempo, siempre estudiando y viendo qué nos pasa y sacando conclusiones, y esto se debe a nuestra complejidad y también a la constante evolución que tenemos, en concreto en la formación de nuestro mundo emocional y también comportamental, entrar en un juego en conjunto de variables psicológicas. Lo que llamamos nuestra personalidad se va formando incluso antes de que estemos en el mundo físico y se va desarrollando en función a dichas variables que vamos viviendo. Aquí en este programa hablamos siempre de muchos temas que tienen que ver con eso, ¿no? Con la psicología y estudiar cuáles son los comportamientos y encontrar herramientas disponibles para poder, desde nuestro propio lugar, poder combatir o encontrar alguna solución, algún recurso para movernos en nuestro propio mundo, ¿no? Hay un montón de herramientas, pero hoy vamos a hablar de unas en especiales que se llaman mecanismos de defensa. Pero mejor lo va a explicar la licenciada Edith Monjau, que ya está en el aire. ¿Cómo estás, Edith? Hola, buenos días, Cristina, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Me encantó el preámbulo que estuviste haciendo con respecto al tema, Cristina, porque realmente cuanto más nos conocemos, más herramientas tenemos para mejorar en nuestra propia vida, para poder tener no solo un buen rendimiento como individuos, sino también disfrutar de la vida con mayores recursos que nos generen satisfacción, que nos generen dinamismo, que nos generen disfrute. Totalmente. Y cada vez que hablamos de algún tema en especial, alguno seguramente se siente identificado y algo toma y lo hace propio y lo analiza seguramente, y le hacemos bien a mucha gente, así que este es uno de los segmentos más importantes que tenemos en el programa. Hoy hablamos de los mecanismos de defensa. ¿Qué son realmente los mecanismos de defensa? Mira, Cristina, los mecanismos de defensa son mecanismos que todos usamos, principalmente son inconscientes y los utilizamos para defendernos de las emociones o de pensamientos que nos producen ansiedad, nos producen angustia, nos producen depresión, o una herida a nuestra autoestima, son equilibrantes de nuestro equilibrio, de nuestra salud mental, de nuestro ese equilibrio que a veces uno pierde, y bueno, ¿qué hacemos? Nosotros implementamos esos mecanismos que regulan esos contenidos que tenemos inconscientes, que también regulan y que actúan sobre nuestro comportamiento. Son procedimientos que mantienen el equilibrio psicológico para enfrentar la angustia, para enfrentar la ansiedad. Fíjate que los mecanismos de defensa son uno de los temas que el padre de la psicología, Sigmund Freud, descubrió. Nosotros sabemos que la psicología fue una ciencia que costó mucho ser reconocida como tal. Se reconocía la medicina como ciencia, pero fíjate que no hacemos un poquito de historia, no a la psicología, porque para ser reconocido como ciencia tienen que tener un objeto de estudio. La medicina tenía como objeto de estudio el cuerpo humano, pero la psicología, ¿qué objeto de estudio tenía? Hasta que Sigmund Freud descubrió esa instancia tan poderosa y que es el que regula la mayoría de nuestros comportamientos, que es nuestro inconsciente. Y él justamente descubrió todas esas instancias a través de
situaciones que le llamaban mucho la atención. Él trabajaba con mujeres histéricas, la real patología, ¿no? Cuando decimos Sí. una histérica porque Sí. pega 4 gritos, sino cuando él descubrió justamente el hecho de la histeria, eran mujeres que ponían en el cuerpo ciertas enfermedades que realmente no eran lógicas, porque no crecían a una patología real, sino algo que era emocional, a un conflicto no resuelto que trasladaban a su propio cuerpo. Bueno, hablamos sobre los mecanismos de defensa y generalmente los mecanismos de defensa obedecen a esa razón. Son mecanismos no resueltos que nos llevan a actuar de una determinada manera, generalmente no adecuada para resolver una situación, pero momentáneamente nos quitan ese quantum de angustia con el cual nosotros no podemos vivir. Ahí O está, sea, pero no lo resuelve. ¿cómo? Pero no lo resuelve, digamos. No lo resuelve, tira la pelota para más adelante, claro, ¿no? Claro, Por eso, procrastina, digamos. Todos caemos en usar los mecanismos de defensa, y ahora vamos a charlar cuáles son esos mecanismos de defensa. Sí, quiero ejemplos. No te escucho bien, Cristina. Que sí, quiero ejemplos. Bien. A ver, hay un montón de mecanismos de defensa, o sea, cada uno los pone en marcha de acuerdo a su estructura psíquica. O sea, vamos a hacer un poquito de historia para ubicarnos. Hay una clasificación grosa, digamos muy básica, en la que entramos todos los seres humanos. O sea, los psicólogos, cuando tenemos un paciente adelante, lo primero que tratamos es de ver dentro de qué clasificación entra la persona. Si es una persona psicótica, si es una persona perversa o si es neurótico. O sea, digamos que los neuróticos entramos todos los que no somos ni psicóticos ni perversos. O sea, la clasificación neurótico es una clasificación. Si bien dentro de las neurosis hay patologías, como la histeria, neurosis obsesiva, como la fobia. Pero digamos que, de acuerdo a nuestra estructura psíquica, son los mecanismos de defensa que usamos. O sea, hay tipos de mecanismos de defensa. Hay una clasificación de primarios y secundarios. Los primarios son los que nosotros, implementamos en nuestra vida en los primeros años de vida y que son los más difíciles de erradicar. Y los secundarios son los que vamos, incorporando a lo largo de la vida, ya no en años tan tempranos. Así que, bien. ¿Hasta ahí vamos bien, Cris? Sí, vamos bien. Perfecto, muy bien. O sea, nosotros nos defendemos del dolor a través de mecanismos como la represión. La represión es un mecanismo de defensa que todos ponemos en marcha, ¿no? Es la posibilidad de borrar un hecho muy doloroso de nuestra mente, borrarlo como si no existiera. Pero Freud dice algo, no existe la represión exitosa, no es que lo borro como yo puedo apretar una tecla y no existe más. Esta situación que me dañó tanto y de la que no me quiero acordar, sale de mi plano consciente a través de ese mecanismo de la represión y comienzo a habitar en otra instancia de mi ser que es el inconsciente. Ahí es como que es un compartimiento que tenemos que generalmente pareciera que es más seguro, porque las cosas que están en nuestro inconsciente no salen tan fácilmente como salen las cosas que tenemos en la conciencia. O sea, si yo te digo, acordate, Cristina, cuáles eran tus compañeros de la secundaria o de ese curso que hiciste en la facultad, Sí. Vos pones a armar tu memoria
y te vas a acordar medianamente. Sí, Pero sí. si yo te hago una pregunta relacionada a un hecho que te generó un gran dolor y una gran angustia, vos probablemente lo tengas en el inconsciente y no es tan fácil encontrar esos contenidos porque como nos defendemos del dolor, es como que hay barreras que implementamos para que eso no salga fácilmente, para que no me acuerde fácilmente, porque me genera mucha angustia. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que contrariamente a esta realidad, estos contenidos quieren salir. O sea, la palabra que usaba Freud es pugnan por salir. Es como que quieren salir, pero nosotros le pusimos una barrera para que no salgan. ¿Y cómo se maneja eso de quieren salir pero no los dejo? Salen a través de otras formaciones del inconsciente, Claro. como son los sueños, como son los fallidos verbales, los actos fallidos, el chiste. Por eso los psicólogos siempre estamos averiguando e indagando qué soñaste. O por eso al chiste hay un dicho que dice, todo chiste tiene un cuarto de verdad, y eso es una gran verdad, porque lo que no me animo a decirlo conscientemente, probablemente mi inconsciente me lo tira como un chiste para que lo pueda expresar. ¿Por qué? Porque pugna por salir lo que tengo en el inconsciente. Nosotros podemos saber, escuchar personas que decís, ¿cómo lo puede decir así? Sí, mi vieja nunca se interesó por mí y se manda un chiste porque mi mamá estaba en en lo otro, y lo dice irónicamente. Sí. Porque le duele tanto que no lo puede hablar de otra manera. Sí, justamente pensaba, ¿no? Porque decías, si reprimimos algo, por algún lado tiene que salir, y a veces tiene que ver con eso, ¿no? Con angustia, con depresión, con diferentes tipos de estados psicológicos que después, para sanarlos, hay que sacarlos sí o sí afuera, hay que entenderlos, hay que perdonar, hay que hacer una actividad interna muy profunda. Exacto, que este programa, Cris, nos sirva para que algún amigo se dé cuenta de que los mecanismos de defensa, si bien todos los implementamos en algún momento, también son un indicador de que algo no está bien, y cuando el mecanismo de defensa, digamos que se utiliza demasiado o no se resuelve, eso puede llegar a ser patológico. Por eso es importante que nosotros a veces nos demos cuenta o miremos a nosotros mismos y nos cuestionemos por qué siempre reacciono de esta misma manera, ¿no? ¿Por qué de pronto puede ser que en el trabajo yo le tenga mucha bronca a mi jefa y que hasta es un odio? Y claro, a mí mi inconsciente o otra instancia como el super yo, que es lo que nos censura, inconscientemente nos está diciendo qué mal que está, cómo podés tener esos sentimientos. Entonces hay otro mecanismo de defensa que lo que hace es proyectarlo, hace como una vuelta y dice, no, la que me odia es mi jefa. Entonces empieza a decir, qué mala que es, me odia, me hace la Todo vida está en mi imposible, contra, sí. En realidad es un mecanismo de defensa que parte de un sentimiento mío que yo no puedo reconocer, y mi conciencia se siente mal, entonces hace un giro poniendo ese sentimiento en el otro. Esa es otra forma de mecanismo de defensa, ¿no? Sí. En el ¿Y cual cuál es? proyectamos Sí. nuestros propios pensamientos o sentimientos o motivaciones hacia el otro, porque le cuesta mucho reconocer que eso tan feo lo estoy sintiendo yo. Pero lo bueno, como dijiste vos, es poder resolverlo, poder reconocerlo. Incluso mucha gente viene a terapia por los vínculos negativos que puede tener en su trabajo, como también en su pareja o con sus padres, para realmente darle fin o darle la solución desde la propia herida, desde el propio suceso, y no desde los coletazos que nos da en la vida, porque esos coletazos generalmente nos hacen tomar
caminos equivocados que nunca tienen que ver con la solución. Claro, qué loco, ¿no? Que todos utilicemos mecanismos de defensa, ¿no? Para protegernos de algún tipo de malestar o de sufrimiento, ¿no? Qué loco, ¿cuál es el prestigio que tiene o el desprestigio que tienen los mecanismos de defensa? Bueno, justamente son una solución del psiquismo, no es que son malos, es una forma de funcionamiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que entender que nuestro psiquismo parte a través de muchos conflictos psíquicos que son internos y también que el medio nos provee. Las exigencias del medio, de lo familiar, de lo laboral, nos lleva a estar planteándonos permanentemente conflictos que nosotros tenemos que resolver. Y lo bueno es que cuando nosotros somos conscientes de que tengo dificultad con esto, yo tengo que ir a pedir ayuda, porque es lo mejor que me puede pasar, porque a través de esa resolución del conflicto yo habré crecido, habré resuelto una instancia que ya no me va a generar más inconductas o decisiones equivocadas. Fíjate que, digamos que muchas veces hay personas que han tenido en su temprana infancia, digamos, sucesos muy desgraciados. Dijimos antes que a veces los mecanismos de defensa, los secundarios, los que implementamos cuando somos un poco más grandes, son más fáciles de resolver. Pero los de la temprana infancia son difíciles. Y uno de los mecanismos de defensa que sucede muchas veces y que nosotros lo vemos a veces en los adultos, es lo que se generan con las figuras paternas o maternas. O sea, un niño que de pronto sufre el suceso desgraciado de ser abusado por su papá, por su mamá, es un suceso muy difícil de procesar por una criatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí hay un mecanismo de defensa que se produce, que es la escisión, es como una división psíquica. ¿Qué es lo que le pasa al nene? El nene ubica al papá, mi papá es el que nos provee, el que nos trae la comida, que me trae un juguete, que me lleva a pasear. Entonces toda esa figura buena que genera mi papá, no va con ese papá que me hace cosas que me lastiman, que me hacen sentir tan avergonzado que yo siento que está mal. Entonces el psiquismo es como que se divide viendo en un papá bueno y en un papá malo. Eso es una escisión. Y bueno, esa escisión psíquica, si no es tratada como un proceso unificatorio del sujeto, nos puede traer muchos problemas, porque en la vida la persona que ha sufrido una escisión psíquica puede convivir también con un hombre golpeador fácilmente, porque por un lado está bueno el que trabaja, que tal, y que me regala, por el otro me mata a palos, pero bueno, se puede hacer así. Entonces, esos mecanismos de defensa fallidos los tenemos que resolver. No sé si he sido clara, Cris. Sí, me quedé pensando en un montón de cosas que decías y con diferentes experiencias que por ahí tienen que ver con eso, ¿no? Hablaba del bullying, ¿no? Pensaba, en el bullying también, y como dijiste recién, en lo agresivo, ¿no? El hombre que es agresivo. Y el hijo que puede después trasladarlo también, ¿no? Y desde el bullying, trasladar el bullying. No sé si tiene que ver con lo mismo, pero por ahí su mecanismo de defensa es hacer lo mismo, es repetir la conducta. Exactamente, y puede haber casos de bullying en los cuales, porque muchas veces cuando eligen a la persona a la cual hace el bullying, utilizan a la persona que menos defensas tenga, o sea, la que se note más vulnerable. Y obviamente que la persona que tiene escisión psíquica es una persona que es vulnerable, porque no es una condición normal de psiquismo la escisión psíquica. O sea, y sin llegar a estos casos extremos, nosotros también utilizamos la negación, que la negación, en mayor o menor medida, todos la implementamos en algún momento de la vida. O sea, nosotros bloqueamos
ciertos eventos externos para que no formen parte de nuestra conciencia y negamos lo que el otro, lo que yo siento, lo que el otro me dice, y soy capaz de decir, haber vivido en un hogar muy patológico, pero siempre decir, ay, el hogar que me tocó, en el cual nací, fue un hogar extraordinario, mis padres fueron extraordinarios, mejor no pudo haber sido. En realidad estoy defendiéndome de una realidad, estoy negando que soy producto de un hogar patológico y que probablemente yo necesite terapia a ese nivel como estén necesitando mis padres o mis hermanos. Claro, entonces, eso también es un mecanismo de defensa, como también lo es el hecho de la persona que de pronto tiene situaciones que no puede resolver y las traslada discute con la mujer, un hombre o una mujer discute con el marido y tiene un montón de bronca, no llegan a abordar el tema nodal y uno de los dos se va y le da una patada al gato, porque tiene una bronca y está trasladando ese comportamiento, esa bronca, o da un puñetazo a la pared. Claro. En realidad está haciendo algo que no corresponde, está proyectando, está haciendo algo que en un objeto equivocado de algo que no está pudiendo resolver. La regresión es otro mecanismo, ¿no? O sea, cuando de pronto a un chico adolescente la mamá le dice, no te doy plata este fin de semana porque tus notas fueron malísimas, y le agarra un berrinche como eso de los nenitos que en el supermercado se tiran al piso porque la mamá no le quiere comprar el chocolate. Y decís, flaco, tenés 18 años. Claro. Y es otro mecanismo de defensa, la regresión. Igual no es fácil combatir con todos esos, escuchando todo lo que vos decís. No es fácil, ¿no? Primero reconocer que cuál es el que yo utilizo y después tratar de combatirlo, tratar de no darle espacio, de no darle lugar, de afrontar lo que me está pasando y de salir adelante sin ellos, sin ayuda de ellos, ¿no? Creo, no sé, me parece. Sí, pero como vos decís, muchas veces, si yo soy sincera conmigo misma, de pronto puedo ver que, por ejemplo, hay personas que racionalizan todo, ¿no? Sí. Tienen un verso y una labia que vos decís, uy, tiene razón con lo que dice. Y vos decís, cada vez que habla, tiene la justa. Pero a la larga la persona se va quedando sola, porque racionaliza todo, todo tiene una explicación, pero a todos les hace ruido. Claro. Entonces, si me pasa eso, que yo estoy racionalizando lo irracionalizable, pero lo hago, yo tengo que darme cuenta qué genera esa racionalización. Hay gente que racionaliza el uso de marihuana, ¿no? Porque es buena, porque hay cannabis, que esto. Bueno, se meten por dos caminos diferentes, ¿no? Por lo que puede ser el uso medicinal con el consumo de marihuana. Entonces, te racionalizan una explicación en la que vos te das cuenta que no es que hay una explicación, es una postura inamovible, y la racionalización es todo un verso para demostrar que yo no me voy a mover de lo que yo quiero pensar y de cómo quiero enfrentar la situación. Por eso es bueno ver lo que genera mi postura en el otro. Si yo siempre estoy negando y los demás me están diciendo no, pero esto, y siempre estoy negando, me voy a dar cuenta qué es lo que yo no quiero ver. ¿Y qué papel juega en los mecanismos de defensa el ego y el orgullo? Bueno, el mecanismo de defensa es una protección del ego, ¿no? O sea, nosotros protegen mi autoestima y mi estabilidad mental. O sea, y lo que hace es ocultar las realidades más incómodas acerca de uno mismo y acerca de la propia vida. Por ejemplo, otro mecanismo es uno que tiene que ver con la sublimación, no me salía el nombre. Por ejemplo, la sublimación tiene que ver mucho con lo sexual no resuelto. Entonces la persona lo que hace es generalmente sublimar esas pulsiones, esos impulsos no resueltos a través de algo
artístico o de algo socialmente aceptable como el arte, como la fotografía, y me voy a dedicar a tal vez fotografía de mujeres desnudas, o con que tienen un toque que uno las mira y dice, esto tiene un toque que medio porno, ¿qué pasa acá? Entonces, eso es lo que nosotros generalmente tratamos de disfrazar, nos defendemos de, vos decías del yo, ¿qué me pasa en mi ego y qué otra parte? El orgullo, que hay gente muy orgullosa y entonces te niega todo para no hacerse cargo. Digamos, ¿eso es mecanismo de defensa? Claro que sí, es un mecanismo de defensa, pero ahí es donde yo apelé en un punto en que nosotros nos tenemos que sincerar y darme cuenta, si yo veo que mis vínculos están resentidos, se están resintiendo, que yo no me siento bien, que no voy fluyendo en la vida, porque yo creo que la vida es un fluir positivo, donde tengo que ir ganando espacios, donde tengo que tener victorias sobre mi propia personalidad, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, y todos tenemos que tender a hacer que las debilidades ocupen un lugar menor y poder tener victorias. Lo que pasa que nos duele reconocer lo que me duele. Ese es el mecanismo de defensa, es no enfrentarme al dolor, pero enfrentarme al dolor y resolverlo es lo mejor que me puede pasar para dejar de usar mecanismos de defensa recurrentes que no me ayudan a avanzar en la vida. Y con respecto a, yo había leído algo de Freud hace mucho tiempo, que hablaba que los mecanismos de defensa también pueden llegar a ser, por ejemplo, algún dolor físico, algo físico. Totalmente. ¿Por qué? Porque que sería ese dolor físico la excusa para no hacer aquello que no quiero hacer, ¿no? Mira, en realidad cada representación física tiene una parte objetiva, visible, una representación, y una parte afectiva. Y Freud dice que los mecanismos de defensa, la parte objetiva es la que se reprime, la que va al inconsciente, pero la parte afectiva es la que muchas veces va al cuerpo a modo de dolor. Entonces, es mejor que me duela una muela a que me duela el sospechar la infidelidad de mi pareja. Ya, pucha. ¿Entendés? Elegimos el dolor menos doloroso. Y a veces es menos doloroso que me duela la panza que me duela el corazón. Y eso exactamente es algo que son todos procesos inconscientes, pero que los devela un psicólogo justamente en terapia. Ahí está. Porque muchas veces hay anginas recurrentes que son el cúmulo de situaciones no habladas que quedan ahí agazapadas en la garganta y se manifiestan a través de anginas a repetición, y no son nada más que represiones de cuestiones que no pude hablar y que están permanentemente apareciendo en mi cuerpo a modo de angina. Cuántas cosas, ¿no? Y el tema es mucho más extenso. Se nos acaba la hora, pero se me ocurrió mientras hablábamos de todo esto y metimos la palabra terapia, porque siempre terminamos hablando de que cuando uno encuentra salud no puede consigo mismo, tiene que buscar ayuda, por supuesto con terapia. No sé si a vos te parece bien el próximo miércoles hablar sobre diferentes tipos de terapias y para qué sirven y a qué apuntan, ¿no? Porque sé que los psicólogos, cada uno tiene su sistema de trabajo, ¿no? Tal cual, ¿está bien? Tal cual. Está el que tiene una línea que sigue a rajatabla, y están los otros que utilizan, como utilizo yo, modelos eclécticos, que es como que tienen su propio estilo, sacando de cada línea lo que consideran adecuado a su forma de trabajo. Ahí está. ¿Te parece Porque, bien? Próximo por ejemplo, tema. Esto que hablamos hoy es psicoanálisis puro, es la teoría de Freud, que
si bien yo no hago psicoanálisis, la teoría de Freud es básica para entender cómo funciona la cabecita de nosotros los seres humanos. Muy bien. ¿Te parece bien ese tema entonces para el próximo miércoles? Dale, Porque, muy bien, Cristina. ¿sabes por qué se me ocurrió? Porque escuchando todo esto que vos decías, hay mucha gente que hoy por hoy, creo que post pandemia, empezó a asistir a terapia y como que dan vuelta con uno, con otro, porque no encuentran el que le dé las herramientas que están necesitando. Entonces digo, tal vez hay que ver qué sistema se puede adaptar a lo que le esté sucediendo o a su personalidad también, qué sé yo. Tal vez. Bueno, muy bien, lo charlamos el miércoles. Ahí está, te mandamos un gran abrazo, recordarle a la gente dónde te puede buscar. En las redes, Edith Monchau, Corazón Inteligente, y me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Spotify y en el canal de YouTube, pudiendo replicar estas hermosas charlas que tenemos con vos. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias como siempre. Chao, chao.